¿Qué tal? Buenas noches. Esto es Todos, Todas Tenemos una Opinión, mesa de análisis internacional. Mi nombre es Cinti Ramírez Reyes, soy internacionalista. Me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Vamos a ver un resumen de los temas. Bueno, pues luego de 2 semanas de muy merecidas vacaciones, ya están por acá con nosotros nuestros queridos analistas. Comienzo aquí al frente, está el doctor Eduardo González Velázquez, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos. También está con nosotros la doctora Elizabeth Prado, ya sabe usted, del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. ¿Qué tal? Buenas noches, encantada de estar de regreso. Muy bienvenida, Liz. También está con nosotros el doctor Jaime Preciado. Ya les he platicado, director del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Jaime. Pues un gusto estar aquí y un saludo a quienes nos siguen por la televisión. Así es, muchas gracias a ustedes por el favor de su atención. Fíjense que en estas 2 semanas pasaron muchas cosas, tenemos que hacer un seguimiento pues extenso, ¿no? Sobre lo que ha ocurrido después de 6 semanas de enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán. Han pasado muchas cosas, pero quisiera empezar con este tema, Lalo González, acerca de que el presidente de los Estados Unidos hace unos días, precisamente el 7 de abril, publica una publicación, un tuit, en particular en la red social X, que lo tenemos por ahí en producción. Quisiera ver si lo podemos ver. Y entonces fíjense lo que dice por ahí. Dice, una civilización entera morirá esta noche para nunca regresar. Ese es el inicio de un tuit que publica un jefe de Estado el día 7 de abril. Una amenaza de destrucción de una civilización entera. Lalo González, con eso empezamos. Así es, pues es una muestra más de pues la locura que se vive dentro de la cabeza de la gente naranja. Yo creo que es una muestra muy clara de no solamente su política de sentir que a partir de el garrote y las amenazas puede conseguir lo que es cierto, Estados Unidos ha conseguido a lo largo de muchos años de su historia. Pero en este momento a mí lo que me parece es que si tomamos de referencia este tuit con los siguientes que continuaron hasta los de hoy en la mañana, pues nos vamos dando cuenta cómo la locura va incrementando, y esto a mí me parece que responde a algo que para la sociedad en general a mí me muestra que hay un serio peligro para la comunidad internacional, que tiene que ver con este movimiento que ha tenido Estados Unidos desde la guerra de Vietnam, su derrota, cuando la guerra de Vietnam, hasta el día de hoy. Si nosotros hacemos un recorrido muy breve, un recorrido histórico, nos podemos dar cuenta cómo después de la derrota en Vietnam, en realidad, si bien se movió de ser una potencia hegemónica a un poder hegemónico, tuvo muchísimos triunfos. Para empezar, el de la Guerra Fría, finalmente. Pero, digamos, en este momento, lo que yo observo, y que por lo menos es una de las explicaciones que encuentro, es que ya no es el Estados Unidos al que muchos países le tienen miedo, al que no lo enfrentan, al que le dicen que sí, y al que simplemente con amenazas Estados Unidos logra doblarlos. Creo que este tuit que pone el presidente Trump es una muestra clarísima de los límites a los que ha llegado y que incluso ha cruzado, de amenazar a diestra y siniestra a gobiernos, civilizaciones, pueblos, etcétera, organizaciones comerciales, órganos internacionales, porque a mí me da la impresión
que se siente pues no solamente derrotado, sino bastante acorralado en términos políticos, tanto afuera como adentro. Esa es la explicación que yo encuentro a publicaciones como las que ha hecho últimamente. Híjole, querida Liz, ese anuncio del día que ya mencionábamos viene después de lo que ha sido el peor fin de semana para Estados Unidos desde el punto de vista militar, desde su enfrentamiento con Irán, con la salvedad del primer día de retaliación iraní. Y tiene que ver con que ese día Irán logra derribar un F-15, por ejemplo, y ese fue el inicio de varios triunfos que tuvo ese día. Antes de este tuit hubo otras comunicaciones también por redes sociales que hablaban de que se iban a atacar plantas, por ejemplo, de generación de energía eléctrica, etcétera. ¿Por qué crees que en este proceso Trump lo lleva al extremo de poner un ultimátum? Inmediatamente después, cuando se va a vencer el momento del ultimátum, dice, bueno, está bien, un cese al fuego de 10 días. Bueno, creo que lo que hemos visto es esta ambivalencia, ¿no? Y estos cambios, estos giros, pues muy constantes, no solo en el caso de la guerra en Irán, sino creo que a lo largo del año y meses que Trump lleva en la presidencia, sí podemos detectar un patrón en el que él impone un plazo, ¿no? A México le voy a tal día, el 5 de mayo, famosísimo del primer periodo, ¿no? Si no, entonces pongo. Y a la Unión Europea, o sea, como que es una persona que opera así a través de amenazas acompañadas de plazos, ¿no? Entonces a mí no me sorprende. También es una persona que, como dice una cosa, dice la otra, porque de repente despliega todo el poder verbal que su léxico le provee, y después se echa para atrás. Es una persona que también suele hablar en superlativo, o sea, todo es grandioso, maravilloso, hermoso, ¿no? Otro tipo de palabras, incluso altisonantes, que es las que ha usado, y que rompen mucho el esquema de un jefe de Estado o de gobierno usando ese tipo de lenguaje, ¿no? Que se aleja no solo del derecho internacional, del derecho diplomático, de las relaciones internacionales, sino de la decencia más mínima, ¿no? Al grado de que pues ha dado la nota alrededor del mundo. Creo que este incidente de los aviones derribados, del avión derribado por Irán, que además lleva a que Estados Unidos rescate a los 2 pilotos con vida, ¿no? Lo que pues anuncia también con bombo y platillo, pues pone a Donald Trump en un lugar en el que sí se nota que está desesperado porque las cosas no están saliendo como quizá las planeó. A mí me da la impresión de que Estados Unidos pensaba que iba a ser mucho más sencillo derrotar al régimen iraní, que iba a caer el régimen político de los ayatolas, que la gente iba a salir a las calles y se iba a levantar, y que él iba a emerger como el salvador y el que llevó la paz a ese país reprimido, dominado por ese régimen clerical. Y no ha sucedido así. Al contrario, le ha explotado en las manos en términos económicos, en términos políticos internos e internacionales, ya sus mismos aliados adentro y afuera. Creo que estamos viendo un Donald Trump desesperado. Esos tweets, eso es lo que a mí me dicen. Híjole, querido Jaime, ahondando en esto que ya comentaban nuestros analistas anteriores, después de esto lo que siguió fue una negociación que duró solamente 21 horas y pues el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, tiene que regresar a su país con las manos vacías después de estas 21 horas. ¿Cómo viste todo el proceso de negociación? Pues sí, ahí es donde se ven los límites de confiar en la diplomacia y darle certidumbre a las negociaciones, porque la retórica esta de no quedará piedra sobre piedra es parte de una retórica de la disuasión nuclear, ¿no? O sea, lo que quedaba ahí como consecuencia es que vamos a usar la bomba nuclear, ¿no? Pero eso también despertó reacciones desde Corea del Norte, que pues todo el mundo sabe que está opuesto al uso de la tecnología nuclear por parte de cualquier otro estado que no esté dentro de su órbita de aliados.
y también muchas reservas de Rusia, de China e inclusive de Pakistán, el lugar en donde están siendo las negociaciones, pero que tiene la bomba, que tiene el único país islámico que tiene una bomba atómica. Entonces, al no funcionar esas amenazas, lo que queda es la diplomacia, pero ¿quién cree en ella cuando ellos, estando en la mesa de negociaciones, bombardean? O cuando están hablando de un alto al fuego en el que el propio Israel lo boicotea en Líbano. Entonces, se trata de una situación en la que no controlan aparentemente a Israel y en la que la retórica de los buenos del mundo, los que están apegados al cristianismo y a los valores occidentales más firmes, pues no tienen de dónde asirse, y lo que están haciendo es poner al mundo al borde de una conflictividad cada vez más banalizada, porque no se vale hablar sobre una confrontación nuclear para chantajear, que es la costumbre de esa diplomacia del transaccionismo, que nos pone en situaciones sumamente conflictivas. Lalo González, ¿cómo viste tú la negociación? A mí me da la impresión que es una muestra más de estas formas que históricamente ha tenido el gobierno de Estados Unidos para negociar, entre comillas, con cualquier país. Y creo que la declaración, de las primeras declaraciones que da el vicepresidente de Estados Unidos después de que esto no funciona, son muy claras. Es decir, dice, se rompieron las negociaciones porque Irán no acepta nuestras condiciones. O sea, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre llegar a una negociación, entre comillas, diciendo la negociación va a ser que aceptes lo que yo traigo? Entonces, yo creo que esto sí se puede dar todavía en muchos espacios entre Estados Unidos y otros países, pero también en muchos otros eso ya no funciona. Desde potencias medias como Irán, ¿sí? Y ya no se diga pues asuntos como China o Rusia o la misma Unión Europea. Entonces, esta idea de aquí se hace lo que yo digo porque yo quiero y cuando quiero, pues creo que en Irán toparon con pared. Bueno, pues vamos a seguir hablando sobre el tema después de nuestra pausa. Recuerden seguirnos en @NotiJaliscoTV. Volvemos. Bueno, pues ya estamos por acá de regreso y estamos platicando sobre la negociación fallida que duró solamente 21 horas mediada por Pakistán entre la delegación de Estados Unidos y de Irán. Primero, quisiera yo compartirles quiénes fueron los miembros de pues estos equipos de negociación, para que desde ahí vayamos calculando por dónde puede ir el análisis político. Por parte de Estados Unidos estuvo desde luego el vicepresidente J.D. Vance, es la negociación a la que ha concurrido el personaje de más alta talla hasta el momento, ¿no? Respecto a Irán y sobre todo una negociación directa. Además de él estuvo Steve Witkoff. Las credenciales de Witkoff son que en realidad es amigo de Donald Trump de la época de magnate inmobiliario neoyorquino que tuvo. Esa es su credencial. La otra persona que estuvo presente pues fue Jared Kushner, que ya saben ustedes que es yerno de Donald Trump y que además pues en esa mesa en realidad representa una postura pro-israelí, ¿no? Bueno, del lado de Irán estuvo el doctor Ghalibaf, que es el presidente del Parlamento iraní, el doctor Araghchi, a quien ya probablemente conocen muy bien, un hombre tremendamente serio en su manera de proceder, es el canciller de Irán. También estuvo el doctor Ahmadian, él es el jefe del consejo, digamos, del ejército en el caso de Irán, y también estuvo el doctor Hemati, que es nada más y nada menos que el gobernador del Banco Central. Entonces estamos hablando, querido Jaime, de un equipo de negociación con mucho peso, incluso con un peso académico que se lleva por mucho a la delegación de Estados Unidos. Me parece que desde el punto de vista de relaciones internacionales es una de las equipos de negociación más débiles que le he visto yo a Estados Unidos en muchísimo tiempo. Yo creo que se infartarían autores clásicos que se dedican a este asunto de la negociación.
¿Qué era lo que se discutía? Había pues una serie de líneas rojas por parte de cada una de las delegaciones. Quisiera que ahondáramos un poco más sobre eso. ¿Qué era lo que buscaba Irán y qué era lo que buscaba Estados Unidos? Estados Unidos decía, queremos que renuncien a el desarrollo de su capacidad nuclear. Irán dice, eso es una cuestión de soberanía y tiene derecho a desarrollarla bajo el marco internacional normativo, eso es cierto. Y también decían que querían control sobre el Estrecho de Hormuz, cosa que no es posible. ¿Por qué, Lalo González? ¿Por qué está confundido Trump con el asunto del Estrecho de Hormuz? Y a ver si podemos ir viendo un mapa al respecto. Yo les decía a mis estudiantes hoy en la mañana, es como si Trump dijera que va a prohibir que salgan lanchas de Cancún a Cozumel. ¿Sí? Es decir, o sea, es una verdadera locura el pensar que puede controlar espacios que no solamente no le pertenecen, ¿sí? Sino que pues están en espacios nacionales de otros países, y que esto decir aquí cruza el que yo quiera y no cruza el que yo quiera, pues no tiene ni pies ni cabeza. Y además esto ya se empezó en la práctica a ver con el paso de cualquier cantidad de buques que han estado moviéndose. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos no tiene la capacidad, no militar, sino la capacidad política para cerrar a su antojo ese estrecho. Entonces yo creo que sobre la mesa ponen cosas que de entrada no tienen salida alguna. O sea, no hay forma de que alguien acepte ese tipo de cosas. Yo creo que por eso es que pues fallan las negociaciones, porque lo que llegan a pedir pues son cosas que de manera, digamos, mediana, pues ningún país pudiese aceptar. Bueno, pues ya vio usted en la pantalla el mapa del Estrecho Hormuz. En la parte más angosta, eso mide solamente 34 kilómetros, para que nos entendamos. Bueno, el derecho internacional plantea que el mar territorial de cada país llega hasta los 22 kilómetros mar adentro. Eso quiere decir que los dos países que están frente a esta zona más angosta, que son Omán e Irán, cada uno tendría derecho a 22 kilómetros de cada lado, en un lugar que mide 34 kilómetros. Lo que quiere decir es que no hay aguas internacionales ahí, todo es mar territorial, y además es un mar territorial con una jurisdicción que está empalmada entre estos dos países. Esa es la razón normativa por la cual Donald Trump no tiene absolutamente nada que decir al respecto. Bueno, y entonces Donald Trump, en medio de todo esto, querida Liz, anunció que iba a ser como una suerte de contrabloqueo y que iba a bloquear el estrecho, pero desde afuera. Es decir, aquellos barcos que pasaran, eso nos habla de que en realidad no está cerrado del todo, sino solamente cerrado para quienes pues son en este momento aliados de Estados Unidos, y que Estados Unidos lo iba a bloquear desde afuera. ¿Qué es lo que ha ocurrido con eso, Liz? Bueno, en realidad ha sido un ir y venir de declaraciones. A mí si nos regresamos un poquito, que me llamó mucho la atención y que creo que dio la nota en los titulares de algunos países, fue que Irán había anunciado que iba a permitir el tránsito por el estrecho a barcos europeos que le pagaran en euros y en yuanes, ¿no? Esto parece un dato menor, pero es muy importante porque va en contra del dólar y del petrodólar, que lleva vigente desde 1974 y que es la moneda de cambio, digamos, de estas transacciones internacionales. Entonces, bueno, fue una nota que realmente fue muy importante. Ahora, yendo a tu pregunta, bloquear el estrecho desde afuera, pues también es prácticamente imposible, porque además cruza por otros mares territoriales. Es decir, si vemos la costa, si vemos el mapa, pues tenemos que tomar en cuenta esos kilómetros que le pertenecen al estado costero, que le llamamos. El mar territorial se llama así porque es una extensión del territorio. El país o el estado tiene una total soberanía. Entonces, estratégicamente, pues es casi imposible bloquear el estrecho por fuera, además, por supuesto, de que contraviene el derecho internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el berrinche del presidente de Estados Unidos.
Bueno, pues para tranquilidad de todos nosotros, el contrabloqueo duró más o menos un día. Al día siguiente, el presidente Donald Trump anunció que mejor no, que ya declaraba abierto el estrecho. Y bueno, eso ante la realidad de que circularon en este día en que intentó bloquearlo más de 20 buques relacionados con comercio petrolero iraní chino, ¿no? Entonces, en este proceso, pues no fue posible realizar el bloqueo. Querido Jaime, en medio de todo esto han estado ocurriendo otras cosas muy interesantes que están relacionadas con Irán, pero que han tenido un impacto al interior de los Estados Unidos. Me refiero, por ejemplo, al asunto de la confrontación y la utilización de la retórica religiosa para la justificación de la guerra contra Irán y cómo todo eso ha ido llevando a una confrontación entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, frente a una serie de declaraciones del Papa León XIV que habla de cómo pues hay una serie de doctrinas en cuanto a la guerra justa, que esta guerra no sería una guerra justa y que además hay una obligación moral de trabajar por la paz y no por la agresión, etcétera. ¿Cómo has visto tú todo este proceso? Bueno, es que esto es una parte muy importante de lo que ha significado los matices entre las posiciones conservadoras y las posiciones supremacistas neoconservadoras que representa Donald Trump, porque si tú recorres el primer gobierno de Trump, vas a encontrarte ahí con una figura que es clave y que en estos días ha estado emitiendo declaraciones muy importantes, que es John Bolton, que era el encargado de operar todas las relaciones con las diferentes iglesias y que llevaba adelante uno de los principios que orientó a la parte neoconservadora en Estados Unidos, que era la guerra de las civilizaciones. Es decir, hay un gran analista, un politólogo llamado Samuel Huntington, el cual pensó que el mundo estaba dividido en una serie de áreas civilizatorias y que estas lo que tenían por consecuencia, es un análisis sumamente complejo que no le podemos dar vista ahora, pero lo que quiero insistir es que la conclusión de ese análisis es que se necesita pararle el punto al Islam y a una visión integrista del mundo que está opuesta a la visión occidental judeocristiana, ¿no? Y ahora para Trump lo que se está desmoronando es su incapacidad para hacer esa alianza civilizatoria, porque están solamente los sectores más conservadores del neopentecostalismo y de otras iglesias evangélicas que están muy vinculadas con lo que se llama el cristianismo sionista. Es decir, ver cómo se logra esa expansión civilizacional a partir de fuerza militar y lo que se reclama en cuanto a la legitimidad que da la cercanía con documentos históricos como la Torá o la Biblia u otros documentos de las iglesias nuevas que le dan un sentido religioso a la guerra, a la entrega, a la redención, al premio por ser valientes y consecuentes con esa guerra a la que nos ha llamado Dios contra el demonio. Es una retórica religiosa tremenda. Lalo González, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, se convirtió al catolicismo en el año 2019. Le entrevistan hace 1 o 2 días y dice, el Papa debería tener cuidado cuando hable de teología. A ver. Yo quisiera leer todo esto desde otro ángulo que tiene que ver con lo siguiente. Estados Unidos es el cuarto país prácticamente igual que Filipinas, con la mayor población católica en el mundo. Después de Brasil, México, Filipinas y Estados Unidos, más o menos 60 millones de católicos, de los cuales una parte importante no solamente son católicos, sino que son guadalupanos. Y no solamente son guadalupanos, sino que votaron una parte importante por Trump, ¿sí? Yo aquí he mencionado que Trump, desde Reagan, ha sido el candidato republicano que mayor cantidad de votos latinos ha recibido, ¿sí? Pero no solamente son votos latinos, ¿sí? Hoy ya sabemos por los análisis que se han hecho que una buena parte de los votos latinos que recibió Trump fueron votos mexicanos,
personas de origen mexicano, que están muy cercanas a la religión católica. A mí me parece que tomando en cuenta la cantidad de problemas y de frentes que ha abierto Trump, no tenía ningún sentido para ellos abrir un frente contra el Papa, jefe de la Iglesia Católica, en la cual están metidos al menos 60 millones de estadounidenses, de origen estadounidense y de origen latino, y en particular mexicano. Entonces yo creo que si algo no les preocupaba todavía para las elecciones del 3 de noviembre, era precisamente que tuvieran un rechazo electoral por las discusiones en términos, entre comillas, teológicos, entre Trump y el vicepresidente y el Papa, además de origen estadounidense peruano. O sea, todo, ¿qué puede salir mal? Pues todo. Híjole. Bueno, pues vamos a una pausa y seguimos platicando sobre esto. Recuerden, @NotiJaliscoTV. Volvemos. Bueno, pues nos quedamos platicando de cómo el presidente de los Estados Unidos ha decidido confrontarse con el Estado Vaticano, pero también con la figura de quien es el líder de los católicos del mundo, el Papa León XIV. Querida Liz, han pasado muchas cosas en cuanto a este tema. Vimos también otro desarrollo que tiene que ver con esto, acerca de una imagen que fue muy, muy controversial. Sí, creo que por ahí tenemos la imagen, y yo creo que eso da un salto no solo de esta importante fractura narrativa entre el poder político militar y el moral religioso, que creo que finalmente es lo que refleja este conflicto, porque ya han ido y venido declaraciones de ambos lados, incluso el Papa ya respondió también que Dios no escucha a quienes hacen la guerra y cosas así, sino que también esta imagen que estamos viendo en pantalla, ¿no? Esta y por ahí creo que otra, me parece que trasciende ya el conflicto, que lo lleva a otro nivel, que puede interpretarse como una burla, y creo que en ese sentido quienes profesan la religión católica podrían estar muy ofendidos y cobrarlo en las urnas. Híjole, bueno, pues a todo esto habría que agregar un par de cosas. Por ejemplo, el antecedente de toda esta confrontación tiene que ver con las primeras declaraciones del Papa acerca de pues que no es deseable un mundo inmerso en la violencia, que las guerras tienen reglas y que deben ser reglas justas. Bueno, en medio de todo esto, el presidente de los Estados Unidos decidió que su cuerpo diplomático llamara a cuentas al embajador del Estado Vaticano en Estados Unidos. Ahí parece que hubo una confrontación fuerte, pero además ocurrió otra cosa. Fíjese usted, en Estados Unidos hay un arzobispo encargado de la atención a la fe de quienes profesan la religión católica dentro del ejército de los Estados Unidos. Es un personaje muy interesante, su nombre es Timothy Broglio, y en varias ocasiones, desde luego, esto no ocurre sin desconocimiento del Vaticano, ¿no? En varias ocasiones ya había hecho declaraciones, por ejemplo, respecto a el deseo de Donald Trump de anexionarse Groenlandia, ¿no? Entonces es un personaje que ya ha sido una piedra en el zapato para la administración Trump. Bueno, pues ahora con la guerra de Irán, parece que recibió permiso de quienes son sus jefes, pues para hacer un tour en televisión, donde habló claramente de cómo los católicos dentro del ejército de los Estados Unidos deberían tener reserva moral, es decir, reservarse la posibilidad de desobedecer ante órdenes injustas. Esto es parte de lo que está detrás. Además de eso, también está el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, de quien ya hemos hablado en varias ocasiones, y cómo él ha sido un personaje principal en el uso de una retórica religiosa para la justificación de la guerra contra Irán. Eso ha molestado a muchísimas personas, y entonces también el Estado Vaticano responde ante declaraciones que han sido tremendas y que tratan de enmarcar la agresión a Irán como una suerte de pues guerra de índole religiosa.
Este es un personaje que tiene tatuado en su cuerpo, por ejemplo, la Cruz de Jerusalén, que es un símbolo que usan grupos neofascistas, por ejemplo. También tiene tatuado en árabe una palabra que quiere decir como infiel para quienes profesan el Islam. Y bueno, entonces es un personaje que es extremo dentro del campo de las derechas y es a quien se hizo secretario de Defensa de los Estados Unidos. Entonces es todo un tema que da para muchísimo. En medio de todo este asunto, Lalo González, quisiera nada más adelante. agregar este asunto de cómo cotidianamente aquí en los programas decimos es que ya llegó al límite. Pues esto que está diciendo Trump, hay que también enmarcarlo y tener esa referencia de aquellas primeras declaraciones que nos parecía como exageradas, cuando prácticamente dijo, es que al Papa lo eligieron porque yo soy el presidente, por mí, ¿sí? O sea, desde ese momento ya dando cuenta de que el Papa era alguien de Estados Unidos, porque pues, casi le faltó decir, porque no me pueden elegir a mí. El favor. Claro, sí. Bueno, pues alejándonos de todo este proceso de alucinaciones, vamos hacia el reordenamiento geopolítico que está ocurriendo a partir de la guerra contra Irán y todas estas actitudes de Donald Trump y su equipo. Tenemos, por ejemplo, que el presidente de España, Pedro Sánchez, que ha sido muy vocal en contra del genocidio que está ocurriendo en Gaza, de las acciones israelíes en el Líbano, y ahora también muy vocal en contra de la guerra en suelo iraní. Bueno, pues el presidente de España visitó China. ¿Por qué es relevante esto, Lalo González? El 15 de abril da un discurso tremendo donde habla de que el mundo está entrando en un orden multipolar estable, que no hay razón en quienes quieren negar esto. Sí, yo creo que es una muestra más ahora con España y China de esta ya imposibilidad que está mostrando la Casa Blanca para hacer que sus antiguos, por un lado, sus antiguos aliados, pero por otro lado, sus enemigos, dicho por ellos, se alineen a sus designios. Yo considero que la visita del presidente español a China es una muestra muy clara que al paso de los días, a partir del 28 de febrero, se han desdoblado muchísimas posiciones políticas de diferentes gobiernos buscando, diríamos por acá, por la comarca, la sombra de otro árbol. Es decir, o sea, esto de estar pensando que solo hay que quedar bien con Estados Unidos, yo creo que ya cada vez va quedando más a un lado, y yo entendería esta visita del gobierno, del representante del gobierno español, del presidente a China en este contexto, ¿sí? De tratar de reforzar una visión diferente frente a Estados Unidos, que además, ya lo veremos en un programa posterior, seguramente también se enmarca en situaciones como esta, la reunión que tendrán algunos gobernantes, entre ellos la presidenta de México en Barcelona, el fin de semana, que son gobiernos que evidentemente no caminan por la senda de Estados Unidos y que tratan de hacer un frente común con mayor fuerza hacia la Casa Blanca. Bueno, pues decía Pedro Sánchez en esta visita también que Europa es un actor geopolítico importante y decía, no olvidemos que Europa como conjunto es la segunda economía más importante del mundo y bueno, pues ahí un poco la razón de por qué ser punta de lanza en un acercamiento con China. Querido Jaime, ¿cuál es tu lectura respecto a esto? No, pues bien lo dijiste, Pedro Sánchez ya se anunció como el rebelde de la Unión, en cuanto a que se opuso a que le impusieran dedicar el 5% del Producto Interno Bruto hacia cuestiones militares para no desarticular su política social. También fue muy reacio a que se usaran las bases militares de Estados Unidos en territorio español. Y esta es una muestra de independencia que pues ya también la Unión Europea lo está siguiendo, ¿no? Recordemos cómo hemos tratado aquí en el programa lo del tratado, por ejemplo, entre Francia e India o entre la Unión Europea e India.
hay una búsqueda de diversificación que está encontrando buenos anclajes en algunos de los presidentes. Y yo creo que hay una paradoja muy curiosa, que Giorgia Meloni se une a Pedro Sánchez en términos de su relativa autonomía, y la crítica, por ejemplo, a la cuestión nuclear, ¿no? La que hizo fue demoledora, diciendo sí, hay muchos países que tienen armamento nuclear, pero uno solo que lo ha utilizado, y ese es Estados Unidos. Entonces, esas voces que se oyen son disonancias que necesitamos valorar, porque expresan algo que para Estados Unidos es estratégico. Recordemos cómo hace unos días que descubre Estados Unidos que China propició armamento en 2024 para Irán. Eso le está llevando al chantaje de un 50% en aranceles para China por el hecho de haberse atrevido a esto. Y pues si le rascamos un poco, vemos algunas otras políticas, por ejemplo Alemania, en la que se abrió a la sentencia de la Corte Penal Internacional en relación con Netanyahu, ¿no? Es una cosa así, pero inverosímil. De la Corte Internacional de Justicia. Perdón, de la Corte Internacional de Justicia. Y eso pues es un precedente sumamente importante. Irlanda, que se ha mostrado muy también distante, autónomo, pues ya inclusive llega al otro extremo, ¿no? En el que se hablaba ayer en el Parlamento irlandés de que Donald Trump se va a ir al infierno tan pronto se muera, ¿no? Pero sí es muy interesante cómo estamos viendo un montón de países que están realineándose de acuerdo a intereses propios. Liz, vimos cómo Giorgia Meloni, premier de Italia, además de estas declaraciones muy interesantes, también suspende la renovación, lo que hubiera sido la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel. Es altamente simbólico porque es un acuerdo que se venció el 13 de abril y ella decide no seguir adelante con esto. Sí, Giorgia Meloni es de derecha, ha dado la sorpresa en estos últimos meses, desmarcándose un poco. Esta negativa de renovar este acuerdo, que además se renovaba automáticamente desde 2016, ha sido bien recibida por la oposición italiana, que siente que por fin se le está escuchando después de tantos meses de estar presionando para que el gobierno italiano emitiera declaraciones en contra del genocidio en Gaza y en contra de Israel. Entonces es bien recibida. Israel, por su parte, pues subestimó el tema. Dijo, bueno, este acuerdo ni sirve de nada, ni los necesitamos, es peccata minuta. Pero Giorgia Meloni fue muy clara. Hasta entre los aliados es muy importante saber cuándo decir no estoy de acuerdo contigo. Creo que esta es una de las consecuencias más importantes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El desmarque de los aliados europeos y otros aliados en el mundo, que empiezan, como ya se dijo en la mesa, a buscar por otras partes, pero además pierden credibilidad, ¿no? Pierden liderazgo, pierden legitimidad. Entonces yo creo que eso lo estamos viendo, pues ahora incluso cuando la derecha empieza pues a voltearle bandera a este bloque o esta alianza de Israel y Estados Unidos. Así es, un elemento que jugó también ahí para la premier italiana, pues tiene que ver con que en los ataques al sur del Líbano, pues hubo ataques contra fuerzas italianas que están ahí bajo mandato de Naciones Unidas. Y pues eso no cae nada bien. Lalo González, en este proceso también de realineación, Arabia Saudita parece que están muy enojados, entre otras cosas porque a Donald Trump el 27 de marzo en un foro en Miami, un foro además organizado por el Fondo Soberano de Arabia Saudita, un foro muy importante en tema de finanzas, se le ocurrió decir que el príncipe heredero de Arabia Saudita había entendido con él, cuando él llegó a la presidencia, que tenía que ser lindo con él y que tenía que besarle él, imagínense usted. Lalo González. Si así trata a los amigos, pues ¿qué podemos esperar de los enemigos? Es decir, ahorita que los escuchaba, estaba pensando, bueno, pues ahora en el conflicto, en la guerra declarada a Irán, varios de los amigos de Estados Unidos la han pasado muy mal, sin deberla ni temerla en ese conflicto militar. Entonces yo creo que este tipo de declaraciones sobre
países, gobiernos que abiertamente son aliados de Estados Unidos, pues ¿qué podemos esperar entonces que sea la respuesta de otros gobiernos que ya están hartos de no ponerle la cara a Estados Unidos? Y bueno, además de esto, como cereza en el pastel, la imprudencia vocal que cotidianamente tiene el inquilino de la Casa Blanca. Bueno, pues en diplomacia se dice que forma es fondo, y lo que hizo el príncipe heredero, en lugar de contestar directamente, fue decir: voy a hacer un acuerdo, sin decirle a Estados Unidos, con Ucrania en materia defensiva por un asunto de drones. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, pues en este proceso de movimiento geopolítico también ocurrió otra cosa muy interesante en Beijing, y esto es que quien es la líder de la oposición del gobierno taiwanés, ella es parte del Kuomintang, Chen Li-won, visitó a Xi Jinping en Beijing. Hizo una serie de declaraciones muy interesantes, ya la ven ustedes ahí en pantalla. Esto ocurrió el 10 de abril y pues hizo una crítica muy fuerte al gobierno actual de Taiwán y les culpa, entre otras cosas, pues por la crisis energética que está relacionada con lo de Irán, y también pues tanto ella como Xi Jinping hablan de cómo el gobierno de Taiwán insiste en que culturalmente los taiwaneses y los chinos son muy diferentes, y ella fue a Beijing a decir que culturalmente pues en realidad son lo mismo. Entonces, muy alineada con esta visión oficialista del gobierno chino acerca de dos sistemas, pero una sola nación, Jaime. Claro, es que se habla de Taiwán como si fuera un poco la Ucrania de China, con lo cual se discute lo de las llamadas áreas de influencia. Es decir, China se arropa, según esta visión que me parece que tiene una parte de razón, pero otra que hay que analizar más detenidamente, habla de que cualquier hoja que se mueva en Taiwán tiene que ver con China. Y lo que viene a demostrar aquí es que hay efectivamente una imbricación en las historias. O sea, recordemos que el Kuomintang pues era el partido nacionalista de China y que tenía una visión absolutamente separatista y contraria a la China popular, que se fueron desencontrando en el tiempo, pero que internamente se guardaron fuerzas que están a favor y en contra de ese tipo de régimen. Entonces, lo que expresa Taiwán es como diferente en lo que sucede en Ucrania, en lo que hace a que las fuerzas no son tan beligerantes como para sacarse los ojos mutuamente, pero sí se parecen en cuanto que hay posiciones que tienden a decir aquí entre China y Taiwán tenemos una cultura que defender y un espacio geopolítico que compartir. Bueno, pues la política exterior china es que Taiwán era territorio suyo y que en algún momento volverá, así como han vuelto otros, ¿no? Entonces, bueno, es una postura muy interesante, pero esto de lo que nos habla es que mientras Estados Unidos está distraído en otras cuestiones, o sea, comparemos esto con, por ejemplo, la visita de la demócrata Nancy Pelosi hace un par de años a Taiwán, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que China está aprovechando para acercarse a Taiwán. Y bueno, finalmente en el tema de la realineación, para que vea usted que todo está saliendo muy mal desde el punto de vista de los intereses de política exterior de Estados Unidos, vimos cómo el presidente de Turquía, Erdogan, hace unas declaraciones muy fuertes contra Israel y en específico contra Benjamín Netanyahu. Entre otras cosas, habló de cómo Netanyahu se ha obsesionado con regar sangre y odio en el Medio Oriente, y esto parece que responde pues a que se entera que hay intereses de Israel de seguir pues operando y bombardeando en zonas que tendrían pues cada vez mayor cercanía con Turquía. Y bueno, más allá de este proceso interesantísimo, hubo elecciones en Hungría. Y esto también, fíjese usted que es un golpe, curiosamente, para las derechas, estilo Milei, estilo Donald Trump, porque después de 16 años pierde el poder
quien fuera uno de los principales exponentes de la ultraderecha en el mundo, Víctor Orbán. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este contexto, querida Liz? Estamos viendo en pantalla que gana Peter Magyar. Él también había sido miembro de Fidesz, entonces también muy de la ultraderecha, pero se va haciendo un poco más al centro derecha y por fin se derrota a Orbán. Sí, después de 16 años. Ya habíamos tratado el tema, creo que en el último programa antes de salir de vacaciones. Decíamos en esa ocasión que Donald Trump había mandado un video en apoyo a estas elecciones, ¿no? A Víctor Orbán, y que todo pintaba muy mal para él, que la gente ya estaba cansada, que Hungría tiene problemas internos importantes y que la gente pues ya no lo veía como una opción viable. Importante precisar para nuestro auditorio que no fue una elección presidencial, porque es un sistema parlamentario, y más bien lo que se hizo fue pues votar por el Parlamento, y entonces quien obtuvo la mayoría es quien forma gobierno, y en este caso pues tenemos ahí un cambio que es muy significativo para Hungría, y yo creo que para toda Europa, porque ya quizá empezamos a ver un poquito cómo ese péndulo empieza o puede empezar a regresar. En Hungría fue una verdadera fiesta popular porque ya la gente, toda esa gente como inconforme, le dio pues los votos para que este cambio fuera posible. Entonces a mí me parece una noticia que va a cambiar el rumbo de Hungría, que va un poco a apretar las tuercas, y que no es una buena noticia para Donald Trump, porque se decía muy pero muy amigo de Víctor Orbán. Bueno, y además de esto, querido Jaime, Donald Trump se dedica también a enviar al vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, a que vaya a una visita a Hungría justo antes de las elecciones en apoyo a Orbán, donde curiosamente o paradójicamente se quejan de intervención extranjera en las elecciones de Hungría, Jaime. Quizás ese sea uno de los rasgos como más importantes de este giro que está tomando el trumpismo, porque tal parece que ahora muchos países, por ejemplo en América Latina, entre ellos Brasil, están en la situación esa de no me ayudes, compadre, ¿no? Es decir, distanciándose de Donald Trump, porque no ayuda realmente a ganar, porque ya se ve toda la incertidumbre y el caos que viene consigo, ¿no? Entonces la visita de Vance, pues en ese sentido fue el clavo en el ataúd, ¿no? Es decir, no hay perspectivas acá con Trump, pero de cualquier manera, pues vamos a requerir de un buen tiempo de entender lo que es ese fenómeno de 16 años, de que Víctor Orbán pudo realmente generar una situación de tanto control, de tanta mediatización, de tanta penetración en las bases sociales, que pues es muy importante lo que acaba de pasar en ese plano, de haber combatido a un gobierno que al mismo tiempo que se sienta con Putin, se sienta con Trump, o invita a Netanyahu a su país, dándole indemnidad total con respecto a la demanda que tiene Netanyahu en la Corte Penal Internacional. Bueno, entonces esa es una parte. La otra es, quizá, no sé, a mí en lo personal de repente me ganó el optimismo, pero luego me puse a pensar qué diferencias hay entre Magyar y Orbán, y la verdad es que si bien lo que no hubo fue muestras económicas de poderío, de que les llegue a la ciudadanía al bolsillo, tampoco se espera que cambie la agenda antiinmigrante, aunque sí se mitigue la cuestión antieuropea. Yo creo que eso sí va a ser algo que va a marcar este nuevo gobierno, en que sí van a ser europeos, pero más cercanos al PP que al PSOE, ¿no? En su agenda, digamos, antiinmigrante. Sí, sin duda. Pues pro-europeos, pro-OTAN, pierde Trump, también pierde Putin, como bien mencionas, porque Orbán había sido un puente ahí comunicante respecto, por ejemplo, al tema de Ucrania, y aunque se queda a la derecha, pues es una derecha
que ya se plantea como menos radical, aunque tiene el mismo origen que el propio Orbán. Imagínese usted el fin de semana que tuvo J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, con la derrota en Hungría y luego el fracaso de las negociaciones en Pakistán con Irán. Bueno, pues en las nuevas mediciones de popularidad está en menos 18% de aprobación el vicepresidente de los Estados Unidos. Y eso que tal vez estaba pensando en la presidencia. Lalo. Sí, es de los vicepresidentes o el vicepresidente que más bajo ha caído en la aprobación. Estaba pensando ahorita en dos asuntos que creo que son importantes. El primero tiene que ver con la respuesta que está habiendo de algunos analistas en Estados Unidos hacia los demócratas en la lectura que hacen con Hungría. Y lo que están diciendo es que puede ser una gran enseñanza para los demócratas a partir de qué? De que se den cuenta que alguien que es muy cercano al grupo del cual aparentemente sale peleado y por el discurso que lanza puede obtener el voto de un sector de la población sin que necesariamente sobre el mandato ya mismo vaya a haber muchos cambios. Entonces lo que están diciendo ahorita hacia los demócratas es, a los demócratas les hace falta una voz que aparentemente venga a sacudir a los demócratas, pero que termine siendo más o menos lo mismo para generar un entusiasmo en la población como se generó en Hungría, ¿no? Y el otro punto así, rápido, ahorita que mencionan al vicepresidente, yo creo que pasó más tiempo en el avión que en las conversaciones. Bueno, sí, seguramente. Lalo González, me quedo contigo. Hubo elecciones en Perú, está garantizada una segunda vuelta, pero ¿qué fue lo que vimos? Híjole, pues Perú, en los últimos 10 años, pues casi un presidente por año. Llevan 3 congresos también. ¿Y qué está pasando en Perú? Pues varias cosas. Primero, está perdiendo mucho valor la presidencia misma, incluso para la gente que la busca. Esto podría ser un contrasentido si tomamos en cuenta que se fueron 35 a buscar la presidencia. Se van 35 porque el voto está muy atomizado, porque hay un desencanto total sobre la clase política, no le encuentran mucho valor a esto, y esto, entre otras cosas, debilita una segunda vuelta. ¿Por qué? Pues porque aquí incluso tengo la imagen del prácticamente el último corte. La candidata Keiko Fujimori andaría pues en 17%. Roberto Sánchez, que estaba en tercer lugar, ahora está en segundo con un poquito más del 12%. Y Rafael López, que es todavía más de derecha que Keiko Fujimori, estaría por debajo de los 12 puntos. Con lo cual, la segunda vuelta sería entre Roberto y Keiko. Ahora, me llama mucho la atención que el voto blanco en un país donde hay que ir a votar fue del 11%. Es decir, perfectamente el voto blanco podría levantar la mano y decir, yo voy a la segunda vuelta. Claro. Sí, porque es el segundo lugar, o casi el segundo lugar. Otro elemento que creo que no hay que perder de vista y que lo podemos ver en países como México o como El Salvador, es que los estudios que se tienen en Perú muestran que el voto joven es el voto que tiene el nivel más bajo de anti-fujimorismo. De tal manera que en ellos cala mucho el discurso de la candidata Keiko diciendo, si votan por mi proyecto, yo traeré estabilidad, traeré crecimiento. Y este voto joven ignora profundamente, no solamente porque no lo vivió, sino que no lo ha leído, lo que pasó cuando Fujimori fue presidente. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque tiene que ver con algo que yo he estado insistiendo en ello en muchos espacios, de esto que le hemos llamado ahora la crisis del pasado. Es decir, grupos jóvenes, pero a veces no tan jóvenes, que suponen que lo que están viviendo se vive por primera vez, ¿sí? Que las promesas que se les dan por primera vez cuando esto ya pasó y no funcionó. Entonces yo creo que lo que vimos en Perú fue una suerte de cruce de muchísimas cosas, ¿sí? Una polarización, atomización del voto, desencanto de la clase política, ignorancia del pasado, que da como resultado pues una segunda vuelta francamente famélica. Una segunda vuelta entre dos derechas. Hemos llegado al final del programa, les agradecemos su compañía. Gracias, Lalo González, Liz Prado, Jaime Preciado. Nos vemos la que viene.